Te invitamos a una travesía por mares de conocimiento, montañas de historias y cielos de ideas. Descubramos juntos la magia oculta en cada rincón del papel, viviendo un libro a la vez. Conversamos con Manuel Gibre Otero sobre su poemario Las Edades de la Furia. Manuel Gibre Otero nació en Puerto Plata, República Dominicana, en 1966. Es escritor, editor y artista visual, radicado en Santiago de los Caballeros. Es ingeniero informático, especializado en gráfica publicitaria, facilitador de talleres creativos y es autor de numerosos artículos críticos. En narrativa ha publicado el libro Serie de Senos y sus relatos aparecen en la antología Este lado del país llamado El Norte, Los cactus no le temen al viento, Cuentos de Santo Domingo, Respiro del ritmo y Más allá de la desnudez. Sus microrelatos aparecen en las antologías El columpio de los sonámbulos, Los nuevos caníbales y Shortstop. En poesía ha publicado los poemarios Memorias del Sol, Las Edades de la Furia, Residencia en la Luz, El mar ha vuelto y La casa provocada. Sus textos aparecen en diversas antologías traducidos al inglés, francés, italiano y búlgaro. En las artes visuales ha recibido diferentes reconocimientos y realizado 6 individuales de fotografía: Caribe Dominicano, Versiones y Visiones, Residencia en la Luz, Trópico Incolina, Memorias del Sol, Naturaleza Cósmica y Metáfora del Cuerpo Urbano. Fue director del Centro de la Cultura de Santiago y secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Cultura, ambas entidades del Ministerio de Cultura de la República Dominicana. Actualmente es presidente de la Fundación del Festival de Poesía en la Montaña en Jarabacoa y es reconocido como un activo gestor cultural dominicano. Arden en mí ruiseñores. Las distancias se suceden odiosas, y esta carretera hacia lo vivido no es una serpiente de asfalto corroído, ni una polvorienta línea brutal. La inocencia, perdida, ya resbala envuelta en una agridulce capa que la luz del mundo desgarra. Inamovibles y desafiantes, silenciosamente inquebrantables, por los caminos del mundo avanzamos en malheridas naves como demonios solitarios. Nuestra lengua, antes salvaje, ya no aprenderá más de su propio crecimiento. Madurar es empezar a lamentarse por aquellos amores cerrados antes de ser flores del infortunio, donde cada beso desechado vale un latido de oro. Los dedos, antes ágiles como mentiras, a las caricias mienten hoy otras profecías. Avanza herida la nave del cuerpo hacia un horizonte de pájaros tardíos, aunque no entiendas su desangrado dialecto. Olfateamos los trajes, las camisas, los vestidos, temerosos del momento en que empecemos a transpirar el anciano olor de los hospicios, esa mixtura amarillenta y lenta, a loción rancia, llaga y azufre. La luz entrega su puñal interior. Se inicia la ejecución de la belleza que nos desdibuja. Apenas alcanza la excusa de una vida bien vivida, las dotes de la experiencia fugitiva
para sublimarnos entre la neblina y el cielo, buscando un poco de poesía efímera en todo lo aprendido. Encontramos entonces refugio en la sabiduría transitoria. Arden en mí ruiseñores, silbando presagios de cenizas antiguas, germinando una feliz mansedumbre. Y nos enternecemos de pronto, recordando los suaves cabellos esculpidos en aposento de sudores y lascivia, las intrépidas hazañas de juventud y los juguetes enterrados de la niñez, la ebria melancolía de los errores que punzantes nos lastiman con todo aquello que no entendíamos. Y de esta manera iniciamos un nuevo episodio de Literatura Literaria Papel Maché, un podcast dedicado a la difusión de la literatura desde la República Dominicana. Hoy tenemos el placer de recibir entre nosotros a Manuel Gibre Otero, con quien vamos a conversar mientras disfrutamos, como oyeron al principio, uno de los poemas de las Edades de la Furia, que es el último libro publicado de Manuel Gibre Otero, a quien le damos la más formal y cordial y calurosa bienvenida. Bienvenido, Manuel, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias Eduard por invitarme, ¿no?, a ser parte de este proyecto tuyo, Papel Maché, tan interesante. Y nada, aquí estamos a tu disposición. Una pregunta que siempre le hacemos a los invitados que vienen por primera vez al podcast es cómo fueron sus inicios en esto de la aventura de la creación literaria, o sea, cómo fueron esos principios tuyo como escritor y cuáles han sido los hitos más o menos más importantes de tu trayectoria. Bueno, pues yo vengo de una familia de lectores. Mi padre leía mucho, mi madre también. Y aunque no eran personas adineradas, ni mucho menos, pero siempre procuraban rodearse de material para leer, desde cosas tan populares y pintorescas como el almanaque de Bristol, que muchos se recordarán, hasta las famosas selecciones de Reader's Digest y bueno, todos los periódicos y todo lo que podía. Y también había una modesta colección de libros, no lo vamos a llamar biblioteca, en mi casa. Así que yo crecí mucho de ese ambiente y prácticamente escribo desde que tengo memoria. No podría citar como gente que dice, yo escribí mi primer poema. Debí escribir las primeras cosas siendo aún muy pequeño. Y siempre he tenido esa pasión por juntar las palabras, por crear conceptos, por crear algo nuevo de ese material tan noble, tan maleable, pero también tan rebelde a veces y tan complejo como lo es el lenguaje. Y bueno, pues lo propio en la escuela, siempre uno se destaca en algo y hay aquellos que son los genios de la matemática, los otros que son los deportistas. Y bueno, pues yo por ahí prontamente pues caí entre la gente de la literatura. Me apasionaban las clases de literatura y creo que gané unos concursos ahí escolares y todo eso. Entonces escribo desde ese tiempo. Ya cuando pasó a la universidad, pues ya sí tengo una colección de poemas de esos que uno escribe entre la nostalgia, la catarsis y todo eso, y que después se da cuenta que hay que romperlos y quemarlos porque no sirven para nada. Pero son el inicio, son lo que te motivan. Y bueno, luego a partir de ahí, aunque yo no soy muy dado a los concursos, pero sí participé en esos primeros tiempos en algunos concursos menores, pero importantes, que sirven de motivación. Recuerdo que fue muy emocionante cuando gané el concurso de la Alianza Cibaeña, que era una institución centenaria que es Santiago, a la que yo iba desde muy pequeño. Entonces de pronto verme allí
como ganador, ¿no? Fue algo importante haberlo publicado en los libros que en esa época se publicaban, fue todo importante. Y bueno, luego ocurre que en uno de los concursos de la Casa de Teatro, que hace tanto que no me acuerdo, pero fue en los 80, yo gano una mención al lado de nombres muy sonoros, así, de toda esta gente, de Pedro Freixo, de Armando Almanzar, y yo apenas era un muchacho, ¿no? Y verte tú allí en ese grupo de escritores súper famosos, también te sirve de motivación y uno dice, bueno, pues lo que hago no está tan mal y te invita a seguir escribiendo. Y bueno, ya de ahí vienen los libros y todo lo demás. Pero sí hay algunos hitos importantes. Por ejemplo, en el año 2000 nosotros tuvimos la dicha, la fortuna de conocer al profesor italiano Danilo Manera, que es un profesor de la Universidad de Milán, y él se ha dedicado a promover la literatura dominicana por más de 20 años. Entonces, en ese primer encuentro, allá en el 2000, él selecciona un grupo de narradores dominicanos y los traduce al italiano y sale una primera antología de escritores dominicanos traducidos al italiano, que fue todo un referente, éramos unos 5 o 6 escritores. Luego también ese libro no se tradujo, fue muy curioso porque de la editorial Ciruela de España le gustó mucho el libro y nos pidieron las traducciones. Entonces yo decía, qué curioso, porque las traducciones eran los originales, ¿no? Y esa relación con Italia, con España, con la misma manera, pues de alguna manera también ha sido uno de los principales hitos en mi escritura, ¿no? Lo fue también en su momento la publicación de mi primer libro de cuentos, Serie de Celos, que fue un libro muy loco, muy experimental, muy dentro de un movimiento que conocemos como el contextualismo. Y fue un libro que de alguna manera a la gente le gustó y creó un impacto, ¿no?, en la literatura de ese momento. ¿Y no podías hablar un poco de tus lecturas de juventud, así, de tu etapa de formación y posteriormente, autores, libros que recuerdes así de pronto? Bueno, sí, sí, por supuesto. Yo siempre he estado en una especie de trilogía y luego vamos a poder ser que hablemos de eso con respecto al libro. Yo he estado siempre en una especie de trilogía entre la literatura, el cine y la música. Entonces, como que todas las mezclo, todas se me relacionan, todas me parecen. Y claro, luego cada una arranca por su propio camino y evidentemente que influyen en mí. De hecho, yo dije recientemente que una de mis influencias literarias, aunque pareciera un pecado, era rockera. Y yo tengo, por ejemplo, entre mis influencias está Gustavo Cerati, el vocalista y líder de Soda Stereo, pero también está Bob Dylan y está mucho el rock clásico, donde quizás no solo eran las letras de las canciones, pero también lo que esas canciones significaban, todo el rock en español, ¿no? De los 80, 90, tenía letras maravillosas y que fueron importantes. Y también están los cantautores que creo que a todos nos han permeado. En el lado del cine también muchas grandes películas que de alguna manera influyeron o han moldeado manera de pensar, modo de ver el mundo. Y ya la literatura propiamente dicho, claro, una serie de lecturas, pero no tanto de clásicos. Yo no puedo vanagloriarme ni decir que soy un autor de clásicos, que lee clásicos. Sí, he leído lo básico, lo esencial, digamos, pero siempre me atrajeron las literaturas más experimentales. Recuerdo que cuando conocí a Cortázar, aquello fue un shock, no fueron los 120 voltios que me tiraron al piso. Recuerdo también, por ejemplo, su libro Cronopios y Famas, Historia de Cronopios y Famas, ese librito, para mí fue algo extraordinario descubrir que eso se podía hacer. Luego lecturas como Milán Kundera, por ejemplo, sus clásicos, ¿no? Libro de la Risa y el Olvido, La insoportable Levedad del Ser, también pasan a formar parte de un background literario donde yo voy descubriendo mundos. Es como que estos autores te van abriendo puertas, te van abriendo
paso hacia otras realidades posibles dentro de la literatura. Y esto es muy importante decirlo porque debemos recordar que no había internet, o sea, estamos hablando de una época en que los libros eran una cosa muy preciada y que uno se los prestaba o se los intercambiaba casi como si fueran joyas, ¿no? Y por ejemplo, no era fácil para ningún escritor joven de mi época tener acceso a buenos libros. Era alguien traía un libro e incluso había gente que traía un buen libro y lo secuestraba y de pronto uno sabía que esta persona tenía algo raro, pero era porque estaba leyendo este libro. Y bueno, mucho de eso pasaba, pero sí el contacto ya en la universidad, tener acceso a una gran biblioteca como la de la Pucallpa en Santiago, pues ahí yo conozco a los simbolistas franceses, ¿no? A los poetas simbolistas, y empiezo a tener contacto con una serie de autores que de otra manera, si no hubiese sido a través de esta enorme biblioteca, con tanta, por ejemplo, ahí estaba la biblioteca personal de don Héctor Richard, que se la donó la Pucamaima y había una colección de poesía impresionante y ahí uno se encontró con toda una cantidad de autores. Recuerdo que fue la primera vez que leí a Miguel Hernández, otro autor que me impresionó profundamente, o a Franklin Messerburgo, por ejemplo, uno de mis poetas favoritos dominicanos. O sea que por ahí ha sido, yo siempre me he ido más hacia lo experimental, hacia lo que busca ser de vanguardia, hacia lo que busca una novedad estilística. El perro de la casa junto al río. Nuestra mente crea universos entusiasmados, tan hermosos como indolentes, que no se conmueven ni ante el sufrimiento de los hombres. ¿Qué decir entonces ante los gemidos de lamento de adoloridas o calcinadas bestias? Es la palabra resonando en nuestras mentes entusiasmadas, lo que abarca, lo que nombra, espacios vitales y tiempos viscerales, como un río de astros o un cielo de mujer, un niño que aplasta hormigas junto a su padre, o el ladrido del perro de la casa junto al río. El perro de la casa junto al río les ladra a las cosas vitales, como a esos niños que juegan en la plaza, a la mujer que tiende al sol el enfermo cuerpo de su padre, o a las negras aves que picotean el maíz contra el azul imponente del cielo de verano, pues el perro de la casa junto al río les ladra a las cosas vitales, no a las palabras. El perro de la casa junto al río ignora que el sol es una estrella furiosa y sin embargo busca el abrigo de su luz más tierna y se duerme tranquilo sobre un manto de polvo cósmico, acurrucado en la molienda de infinitos esqueletos de coral, a soñar con perras en celo y sobras en demasía. El sol, que es el sol, ignora que él es el sol y que existe un perro dormido desafiando con tropical insolencia sus infernales rayos anaranjados. Un perro que no lo sueña ni lo soñará nunca, porque los perros, si es que sueñan, no sueñan con astros, ni con corales muertos, ni con amores corrompidos. A veces me siento que soy como el perro o como el sol, no porque desentumezca las delgadas y transparentes alas de los insectos, o porque corra a ladrarle al sinsentido de los objetos incendiados en su movimiento. A veces me siento que soy como el perro, como el sol, como un mercader de baratijas que vende venenos y repelentes para plagas inexistentes. Quizás sea yo que no he inventado ni la palabra perro, ni la palabra ladrido, ni la palabra sol, ni la palabra veneno, ni la palabra infinito, quien no logra dormir al fracasar cada noche
intentando nombrar lo inescrutable, como aquel pescador que vi antes y que se arriesgaba a adivinar el nombre de un pez en lo profundo, solo por la tensión en su cordel, o el canto de un ave distante, solo por la geometría de su vuelo. Manuel, en el caso de este libro, Las Edades de la Furia, ¿nos podrías hablar un poco del proceso creativo del mismo? O sea, ¿qué tiempo te tomó desde el primer poema hasta el último? O si fue en ese mismo orden que aparece en el libro, o si fue un orden diferente. Háblanos un poco de eso. Pues en realidad no, este libro es un libro muy particular para mí porque a diferencia de otros libros que uno va escribiendo y los va armando, incluso yo tengo un libro de poesía que se llama Residencia en la Luz, que es un libro que fue pensado y planeado de principio a fin. Son de esos libros que uno escribe como con un objetivo, con un orden, ¿no? Está basado en una exposición de fotografía que yo hice y bueno, está como muy bien armado. Pero este libro de las Edades de la Furia fueron acumulando hasta que hice una primera publicación de ese libro, parte aquí, parte en italiano, gracias al profesor Manera, pero nunca lo publiqué completo. Fue como que el libro salió una parte, la mayoría de los poemas, y luego otra parte salieron publicados en italiano. Entonces le debía yo una edición bien hecha de ese libro. Y ahí hay poemas de diferentes épocas, sobre todo poemas de juventud, si consideramos que la juventud la situaríamos entre los 20 y los 30 años. Ahí hay muchos poemas que son de búsqueda, de experimentación, de choque, de tratar de entender este mundo que me rodeaba. Y como te decía antes, hay influencia de la música, del cine y de la religión, porque yo fui educado con los hermanos de La Salle, en una de las escuelas de los hermanos de La Salle, y aunque recibí una profunda carga religiosa católica, la cual le agradezco, ¿no? Fue una educación de oro muy valiosa la que recibí, pero al mismo tiempo el irse abriendo uno al mundo intelectual, al mundo del conocimiento, te hace cuestionar o preguntarte acerca del dogma en sí, y entonces se producen unos poemas que tratan de entender esa realidad. Así que es un libro que tiene un poco de todo. Las paredes. Las paredes tienen en su esencia la calma de parir sueños de cansancio. Las paredes tienen en su piel la curiosa costumbre de educarnos. Las paredes tienen en su sombra la mugrosa apariencia de dioses enmohecidos. Las paredes tienen un gesto estúpido de burla, dicen y no nos dejan ver. Las paredes tienen la paciencia de esperar la muerte de pie. Las paredes tienen la insolencia de devolvernos las miradas. Las paredes tienen merecidas maldiciones cuando crean la angustia del paso imposible. Las paredes tienen la utilidad de escribirlas o de golpearnos en ellas la cabeza. Las paredes tienen el justo tamaño que disimula nuestras miserias.
Manuel, tú decías en el segmento anterior que muchas veces, y como pasó en este poemario, quizás no había una intención al momento de escribirlo, de enfocarlo por determinada dirección, pero ya una vez escrito, tú puedes reflexionar sobre la obra que has creado y puedes identificar algunos temas que quizás se tocaron hasta sin querer en el libro, en el poemario. Entonces, la idea es que tú nos digas cuáles son esos temas que tú has podido ver que sí, que se reflejan de alguna manera en estos poemas. Sí, bueno, curiosamente, aunque uno, no digo que tú, porque se escribiera con una intencionalidad o con la idea de crear un grupo de poemas relacionados entre sí, pero evidentemente que la búsqueda de esos años, las inquietudes de esos años, crean una unidad temática y por eso al final decidí ponerlos, que estaba bien que los pusiera juntos porque se llevaban bien. Es como que uno, el otro día estaba yo en una charla y escuchaba a una autora decir que en un libro se debe tener cuidado a quién a cómo se acomodan los vecinos, que es como un edificio y que tú vas poniendo un vecino en un piso, un vecino en el otro, y vas como armando este vecindario y ese vecindario tiene que funcionar. Entonces, un poco yo vi que sí, que se llevaban bien, que conversaban, que dialogaban y el conflicto era mínimo, entonces me pareció interesante. Así que este libro yo pienso que explora eso, el tiempo donde el alma humana está más arrebatada, donde uno busca sacar cosas de dentro, no es tanto memoria porque no se ha vivido quizás lo suficiente, pero sí uno busca comprender lo cotidiano, comprender lo que te rodea. Entonces uno que tiene ya la poesía como un medio de expresión, como un instrumento, como una herramienta, se adentra en eso, ¿no? A hacer esa búsqueda. Yo también en ese libro proyecto cosas, imagino cosas. Y precisamente en ese sentido de las cosas es donde hay quizá un primer gran tema. A mí me preocupa en este libro qué pasa con las cosas, si las cosas pueden tener un alma, si las cosas piensan, qué opinan las cosas de las otras cosas y de nosotros. Y entonces así hay una serie de reflexiones y bueno, hay un poema que se llama así, El alma de las cosas. ¿Qué soy yo como poeta? ¿Quién soy yo para escribirle al animal, al mueble, a la casa, a la tierra, a la piedra? O sea, hay toda esa reflexión. Y hay un traslado, digamos, que la voz del poeta a veces se traslada hacia fuera de sí y hacia afuera de una persona para pasar a darle voz a un objeto, por ejemplo, como es una casa. Hay una sección, la última sección está dedicada a la casa, que la casa sea la que hable en sus diferentes etapas y hay proyecciones ahí de lo que pasaría con mi vida, de lo que yo pensaba que iba a pasar con mi vida. Y también, por ejemplo, hay un poema que está dedicado a un perro. Sencillamente yo estoy en la confluencia de Jarabacoa, recuerdo, y había una pequeñita casa de campo y había un perro muy tranquilo que parecía mirar el devenir, ¿no? El paso del río, el río Yaque del norte que pasaba muy caudaloso frente a aquella casa. Y yo de pronto dije, pero bueno, este perro de la casa junto al río, ¿qué estará pensando de todo esto? Y es una excusa, es una provocación para uno desplazar la mirada y poder entonces generar algún tipo de lenguaje poético. También, pues es un libro donde yo no quiero decirlo todo. Yo creo que el escritor nunca debe decirlo todo, sino que debe invitar al lector a que complete la experiencia. Entonces, es un libro que tiene vacíos, que tiene silencios, que tiene huecos, dejados a propósito. Entonces, están ahí para que de alguna manera el lector se pueda ver allí y completar lo que falta. Incluso lo puede cambiar, puede darle otro giro. A mí me gusta eso, a mí me gusta el juego. Nada es definitivo. Yo pienso que un poema, una historia, se engrandece cuando otro autor la toma y la hace vivir una nueva vida.
Yo siempre he creído eso. Y este es un libro mucho de eso, de juego. Es un libro lúdico. Incluso está dividido en secciones, en capítulos. Vamos. Sí, en edades, 6 edades, ¿verdad? Es un juego, ¿no? Es como decirle, mira, vamos naciendo, vamos creciendo, esto, maduramos y todo. Pero lo hacemos de una manera poética, reflexionando sobre el entorno. Otra parte de esta pregunta que se me escapaba es la palabra furia en el contexto de este poemario. ¿Cómo debería interpretarla? Tengo que hacerte una confesión, bueno, hacer una confesión a todas las personas que nos escuchan. Y es que este título no es tan original. O sea, yo ahí he cometido unos préstamos sin que sus autores lo sepan. Pero, como te decía, ese nivel de influencia mío siempre ha sido muy diverso. Y yo recuerdo que para esa época salió una novela de Almudena Grandes. Bueno, ya había salido una novela de Almudena Grandes que se llama Las edades de Lulú, que luego fue llevada al cine por Vigas Luna, un director que a mí me encanta, que es algo así, yo no sé si el de Almodóvar o algo, no sé, pero fue el que hizo famoso a Javier Bardem, por ejemplo. Y este director, Vigas Luna, yo vi primero la película, luego leí la novela. Es una novela muy erótica, muy sensual, muy rara, muy complicada en términos de lo que significa. Y también concomitantemente, pues yo estaba de lleno en la música de Soda Stereo. Y evidentemente que una de las canciones más emblemáticas es La Ciudad de la Furia, que a mí se me ocurrió que las dos cosas tenían que ver, porque aunque Cerati en una ocasión dijo que la furia era porque Argentina estaba todo en un proceso de problemas económicos y de situaciones, y que la canción era un tanto oscura porque se refería a ese ángel alado, se refería a un ser mitológico, bueno. Pero a mí me pareció una canción siempre muy erótica, muy sensual. Y por el otro lado, Las edades de Lulú me pareció una novela que era muy rabiosa, muy furiosa, porque la protagonista que inicia este viaje erótico termina pasando efectivamente por una serie de edades que la van llevando hacia un destino tormentoso. Entonces se me ocurrió que era un buen título porque juntaba dos cosas que en ese momento formaban parte de las reflexiones de ese tiempo, que era cómo reaccionamos ante los cambios violentos, ante cómo evolucionamos ante la violencia, ante la furia del mundo de vivir, y también precisamente que vivimos edades. Hay gente que quiere hablar de un tiempo continuo, de que nada cambia y no es así. Las cosas cambian, todo va cambiando y la manera en que viste algo, escribiste algo incluso cuando tenía 20 años, no será la misma manera en que lo verás o lo escribirás cuando tenga 40, por ejemplo. Entonces por ahí salió ese título. Así que me perdonan la copia. Ok. Bueno, sí, eso. ¿Quién era que decía que el artista, el buen artista es el que copia bien, el que roba bien? Dicen sí, que no, el que sabe esconder bien de dónde copia. En este caso lo revés. Tu nombre es un eco antiguo. Tu nombre es un eco antiguo repitiéndose en la memoria de las horas, de mis días que coinciden con tu erótica música, esa la otra musa que va danzando en tus pasos. Muerdes el labio verde del tiempo y con tu juego de perlas liberas el infinito lenguaje. En tu aliento empieza la noche, negra la agonía del placer, luminosa la pupila temerosa, descubre el deseo diluido de la mirada perdida de dos principiantes. Intentas amar una palabra de amor y se corrompen los abismos en una nota de blues. Se profetizan los destinos de estos viajeros tristes y la promesa de los besos nuevos señalará nuestro destino como caminantes. Podría ser eterno
únicamente para mirarte sin tiempo. Pero todo muere en la llovizna hambrienta de caricias. Me invitas al mar en tu frágil silencio, aroma que se quiebra desatando la eterna amenaza de la luz. Termina el día y mañana un sol violento de esperanza amanece entre tus piernas. Manuel, como veíamos en tu biografía, tú estás dirigiendo actualmente en lo que es el Festival de Poesía de la Montaña de Jarabacoa. Háblanos un poco de la trayectoria de ese festival, que ya no sé cuántas ediciones lleva, pero es importante dentro del ambiente literario dominicano. Sí, bueno, ya ahora, hace ya un par de 2 años, estoy presidiendo la fundación el Festival de la Montaña, que es la entidad que realiza el Festival de Poesía de la Montaña de Jarabacoa. Este festival ya celebramos la versión número 22, o sea que tenemos ya unos añitos en esto y he estado en todas las versiones. Recuerdo que empezó humildemente como un simple recital en una casona en Jarabacoa y fue una iniciativa de un grupo de escritores de Jarabacoa, entre ellos Tati Hernández Durán, que ha sido su principal coordinadora y directora durante casi todo el tiempo de este trayecto. Y algunos de los artistas, como Juan Bravo, por ejemplo, que había en el momento, así que invitaron al poeta de la región, básicamente, a este recital. Y bueno, de ahí este festival, en vez de este recital, en vez de morir allí y ser un único recital, pues Tati y algunos amigos decidieron institucionalizarlo y hacerlo el año siguiente y luego el año siguiente, y así nunca uno sabía si lo iba a hacer el año siguiente, pero siempre que aparecieron los medios o aparecieron unas personas dedicadas a hacerlo. Y bueno, pues ya celebramos ahora recientemente, el fin de semana que acaba de concluir, celebramos la versión número 22 con muchísimo éxito y ya tenemos hecha la convocatoria para la versión 2025. Ojalá nos puedas acompañar y también la gente que te escucha, que se muestre interesada, pues pueda inscribirse en el evento y participar. Y bueno, es un festival de poesía muy particular porque es un festival donde los escritores vamos a interactuar con los escritores más que con el público. Generalmente uno ve los festivales de poesía que un grupo de poetas va y lee en una escuela o lee ante un público determinado. Y sí, también lo hacemos. Sí, también hay actividades que en las escuelas, en los centros. Tenemos algunos recitales que se dirigen a la comunidad de Jarabacoa y se hace con la gente que asiste al evento inaugural, por ejemplo. Pero luego las jornadas de todo el viernes, de todo el sábado y parte del domingo, básicamente el público, aunque es abierto, puede ir cualquiera, no está cerrado a nadie. El público somos nosotros mismos, los poetas, los escritores, y sirve como un gran ejercicio democrático porque allí estás compartiendo codo a codo, mano a mano, con los grandes nombres de la literatura dominicana. Por ejemplo, este festival se dedicó a Mateo Morrison, que se le acababa de dedicar la Feria del Libro y es Premio Nacional de Literatura. Pero hay años en que se nos han juntado 4 o 5 premios nacionales. Por ejemplo, hay años que ha estado el propio Mateo, Ángel Hernández Núñez, José Mármol, Manuel Mora Serrano. Y de pronto estás ahí compartiendo con todos ellos y es muy bonito porque los jóvenes, yo no tuve esa oportunidad, por ejemplo. Para mí los grandes nombres de la literatura cuando yo empecé a escribir eran casi inalcanzables. O sea, hablar de que tú te ibas a encontrar con Antonio Fernández Spencer, o sea, o que tú te ibas a encontrar con Marcio de los Mayolo, por ejemplo, era algo casi como de elegidos.
Mientras que ahora la gente ya en este festival desde hace muchos años, pues van allí muchachos de toda la geografía, talleristas, y conversan tranquilamente con todos nosotros y que ya tenemos, vamos a decir, un poco más de experiencia y es muy bonito. Así que es un evento que esperamos poder seguir realizando. Más o menos para qué fecha del 2025 sería, ¿no? Estamos pensando finales de octubre, principios de noviembre. La fecha se confirmará, pero es la fecha tentativa que tenemos siempre. Como sabemos y dijimos en tu biografía también, Manuel, tú eres un gran gestor cultural. Bueno, de hecho, esto del festival cultural, del festival de poesía es gestión cultural. La pregunta va en el sentido de saber qué tan difícil es hacer gestión cultural de República Dominicana ahora mismo. ¿Cuáles serían los retos o desafíos que se enfrentan a la hora de desarrollar un proyecto cultural de cualquier índole? No tiene que ser solamente de literatura, sino qué sé yo, de cualquier, de teatro, de visuales, lo que sea. O sea, ¿qué tan difícil es? Bueno, sí, yo tengo muchos años bien, ya dedicado a la gestión cultural, he estado en varias fundaciones, de hecho tengo personalmente una fundación que se llama la Fundación Artesia y he estado en un montón de festivales vinculados también a las principales casas de cultura privadas de la región, por ejemplo, la Alianza Cibaeña, el Ateneo Amante de la Luz, Casa de Arte, de la cual fue como nuestra primera gran casa cuando empezábamos en el mundo del arte. Y bueno, he dirigido, me ha tocado la suerte de dirigir algunas instituciones culturales, entre ellas el Centro de la Cultura de Santiago, que es del Estado, del Ministerio de Cultura. Y pues evidentemente fácil no es, pero también yo a veces siento que muchas personas hablan con más amargura y con más estrés de la cuenta, porque en el fondo la gestión cultural aquí lo que le falta es crearle conciencia a las personas que pueden aportar recursos para que la acción cultural se desarrolle, ya sea el sector privado, ya sea el Estado, crear esa conciencia y luego que tienes un poco de dinero, porque ojo, eso de hacer cultura a mano pelada, como dicen, es muy difícil, no es que no se puede, pero la cultura requiere de una inversión de recursos, no solo de recursos humanos, de creatividad, sino también de dinero. Yo recuerdo que cuando entramos en el Ministerio de Cultura, en el 2004, José Rafael La Antigua, que era el ministro de Cultura en ese entonces, nos inculcó una frase, un lema que decía creatividad, pasión y gerencia. O sea, teníamos que ser creativos, había que inventárselas, había que jugárselas. Teníamos que tener pasión porque sin pasión no podíamos hacer nada. En los momentos en que no había más nada, te quedaba la pasión. Pero había que tener gerencia, o sea, había que ser un gerente cultural para tú hacer que las cosas funcionaran. Entonces la gestión cultural es difícil, pero no es imposible. Por ejemplo, una ley como la ley de cine, que fue producto de esos años, de esa gestión y de los esfuerzos de mucha gente, permitió y ha permitido y sigue permitiendo que el cine dominicano se desarrollara gracias a una ley y un buen reglamento de incentivo fiscal. Nosotros ahora mismo tenemos ahí medio muerta una ley de mecenazgo cultural que le pudo hacer mucho bien a la gestión cultural dominicana. Eso te iba a comentar. Estuve viendo la ley y como que no veo como en el corto plazo que funcione. O sea, como que hay que hacer algo para que eso pueda funcionar, porque de hecho, como que hay unos filtros ahí que no deberían estar, debería ser un poquito más flexible también en cuanto a que una empresa decida apoyar tal proyecto, que no tenga que pasar por un filtro tan... O sea, yo por lo menos eso fue lo que pude ver en la ley que hay una comisión del Estado estatal que debe evaluar proyectos para decir que se califica o no, y es un poquito, o sea, yo lo veo poco llevadera en la práctica. O sea, no sé de qué manera se puede resolver eso. En varias ocasiones a mí me han preguntado porque había el sueño, está el sueño, y ojalá que lo continuemos y se termine de completar,
que era crear el Código de Leyes Culturales Dominicanas, compuesto por la ley de cine, la ley el libro y bibliotecas, que sí se lanzó, sí funciona a medias, pero funciona. Por ejemplo, la ley del libro tiene, que poca gente lo sabe, que la impresión de todo libro educativo o cultural o literario no paga impuestos, por ejemplo. Y eso mucha gente no lo sabe y es un gran aporte, porque, por ejemplo, una persona que se gaste 100,000 pesos en hacer un libro tendría que buscar 18,000 pesos más para completarlo, mientras que solamente tiene que pagar el costo de la impresión y ninguna imprenta le puede cobrar impuestos. Pero yo le decía, bueno, está también la ley de mecenazgo y la ley de patrimonio. Pero yo le decía en esa ocasión, aquí me preguntaba, que en este país la ley hay que hacerla al revés. Las leyes culturales, por lo menos, tú tienes que hacer el reglamento primero, el reglamento de aplicación de la ley, y luego te haces la ley, porque vas a chocar de lleno con una serie de sectores, entre ellos impuestos internos, y sabemos que al Estado no le gusta perder dinero. Entonces, cuando tú primero haces una buena socialización, un buen balance de cómo esa ley se va a implementar en términos de impuestos y que eso se sepa cómo va a funcionar, ya tienes una parte ganada. Luego, cuando tú defines muy bien cuáles instancias y de qué manera van a interactuar con esa ley, entonces la cosa sigue mejorando. Pero si tú te inventas una ley ahí bellísima, hermosa, desvinculada de los organismos del Estado, por ejemplo, pues no va a funcionar sencillamente porque no vinculaste, no supiste vincular a las diferentes instancias. Entonces, por ahí va. Y lamentablemente, como tú decías, es un problema porque la gestión cultural adolece de financiamiento y se consigue financiamiento. De hecho, en todas partes del mundo la cultura es un elemento importante de la economía. Bueno, está la economía naranja. En muchos países la cultura es parte del Producto Interno Bruto, se puede medir. La cultura lo permea todo. Sin embargo, nosotros sentimos aquí como una especie de culpa y siempre vivimos diciendo esa frase horrorosa de que la cultura es la cenicienta. Sí, pero es la cenicienta porque nosotros permitimos que sea la cenicienta. Podemos hacer miles de cosas. Que en Europa no es la cenicienta. Porque, por ejemplo, el turismo, la música, todo eso se considera parte de la cultura y ahí también va la literatura, va la pintura, va la plástica en general, el teatro, etcétera. Entonces, la gestión cultural también es mucho de creértela y de dar la pelea, de dar la batalla. Sí, sí, yo totalmente de acuerdo contigo. O sea, es que, por ejemplo, ya República Dominicana no se considera un país pobre desde el punto de vista económico, nos consideramos una nación de ingresos medios, ¿verdad? Ese desarrollo económico debería ir de la mano de un desarrollo de los temas culturales, es decir, el nivel de lectoría en el país que es muy bajo. Y nada, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo de que, y te decía, como República Dominicana ya no es un país que se considere pobre desde el punto de vista económico, sino que nos consideramos una sociedad de ingresos medios. Ya va siendo hora que la cultura acompañe ese desarrollo económico que tenemos, ¿verdad? Que debería ir, o sea, una cosa no se contrapone con la otra, o sea, tiene que ir, de hecho, es que una cultura bien desarrollada, yo diría que es una señal de que un país se está desarrollando. Yo le decía, mira, yo escucho, bueno, como sabrá también, yo soy un veterano de las ferias del libro, ¿no? Tengo desde la primera 9 etapas de la feria del libro. Hasta estos días he prácticamente trabajado, vinculado, participado en todas y siempre uno escucha que el dominicano no lee, que los libros no se venden y uno siempre escucha eso. Y yo le digo a todo el que me dice eso, ¿y tú qué estás haciendo para cambiar eso? No vas a la feria del libro y compras un libro y se lo regalas a alguien para que lo lea. Ya has comprado un libro y estás creando un nuevo lector. Entonces, sí. Si 100,000 dominicanos compran 100,000 libros y se los regalan a 100,000 dominicanos, tenemos 100,000 lectores y hemos vendido 100,000 libros, pero mientras nos sigamos quejando. Es que la queja y la preocupación no nos van a llevar a ningún lado, y como tú dices, los grandes cambios sociales siempre son de abajo para arriba. O sea,
No puede venir de que el gobierno decir, eso no depende de que el gobierno diga que la cultura es importante, depende de que los ciudadanos dominicanos la asumamos como tal, ¿verdad? Y no es cierto, mira, sí se vendieron libros, sí se venden libros, no todo lo que quisiéramos. Obviamente no nos podemos comparar con México, no le podemos comparar con Argentina, con naciones que tienen grandes tradiciones de lectura y todo eso. Pero hay que empezar hay que continuar los esfuerzos y hay que hacer cosas. Y funcionan si se hicieran programas destinados de verdad, no muchos programas que se inventan por ahí que no funcionan. Hay manera de hacer eso, hay expertos que saben cómo hacer eso. Y tampoco es algo que va a pasar de la noche a la mañana. No podemos pretender que en un par de años vamos a tener lectores. Pero si no empezamos, nunca lo vamos a tener. Entonces, ese es el punto de la lectoría. O sea, educación, el Estado, cultura, tienen una responsabilidad, pero nosotros también. O sea, entre todos que hay que armar esto. Claro, claro. Empezando, por ejemplo, por los padres, las personas que tienen hijos. Eso es una gran contribución a que el país, la lectura se desarrolle en el país, porque si un niño pequeño ve que su papá leen, su papá y su mamá leen, ya es un futuro lector, autorizado. Sí, entonces tiene que ver mucho también con la familia y qué tipo de, qué tan importante, qué tanta importancia se le da dentro de la familia al hecho de leer, ¿no? Ahí está, y ahí entra el Estado. Tú uno dice, ¿qué hace el Estado? Exonera los libros para que se vendan más barato, hace concursos, crea iniciativas, competencias de lectura, en fin, un montón de cosas que puede hacer para motivar ese hecho de que las personas puedan leer. Edita grandes volúmenes de libros que puede hacerle llegar de manera gratuita. Yo le decía el año pasado a unos amigos, le decía, ¿y por qué en la canasta que del gobierno, la caja, en la funda, vamos a poner un libro de los 5 cuentos de Borges? La mitad lo votarán, pero la otra mitad quizá lo lea. O sea, vamos a hacer cosas y dejémonos de quejarnos tanto. Yo recuerdo que en una ocasión leíamos poemas, cuentos de Bosch y poemas de Pedro Mir en el metro de Santo Domingo y regalábamos los libros y la gente le gustaba eso y se interesó. O sea, no es cierto que somos tan malos. O sea, hay interés, pero si no lo fomentamos, se cae y el espacio que nosotros deberíamos estar ocupando lo ocupan otras cosas. Así mismo es, sí, 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 eso es así. Por ejemplo en YouTube, donde este podcast se coloca y en las diferentes plataformas de podcast hay de todo. Vamos a ver, vamos dentro de todo dentro de todo eso que hay en las redes sociales y en la plataforma que hay, vamos a hablar de literatura. ¿Por qué no vamos a hablar? Por ejemplo, si tú me preguntas, ahora que tú ves de YouTube, yo instituyera un premio con mucho dinero del Booktuber Dominicano del año. Sí, Y tú verás cómo tú vas a tener miles de videos. no, y como tú dices, hay un hambre en la población dominicana de buen contenido en YouTube. Porque, por ejemplo, hay canales de YouTube muy buenos como Quisqueya Live, no sé si tú lo has visto. Sí, están de la historia dominicana. Y que, por cierto, lo curioso es que es un alemán que ese canal para hablar de historia dominicana, pero lo hace de una manera magistral. Y así hay más canales también con temas históricos y culturales que también tienen su audiencia. O sea, que sí, o sea, se puede hacer eso. Porque eso es otra cosa también. Tú no puedes darle la espalda a la modernidad, a la tecnología, a los cambios. Si bien el libro de papel no desaparecerá y siempre, para mí siempre estará y será un objeto de culto y hay gente y se imprimen muchísimos libros y todo lo que tú quieras, pero el libro digital es una realidad, la manera en que los jóvenes se leen es una realidad, todo es una realidad, pero yo estoy seguro que todo el que ve un libro digital, un ebook, si le gustó el libro, es muy probable que no quiera tener físico. Se le mete un gusto o quieren tener esa obra consigo, porque lo he visto muchas veces. Entonces, sí, vamos a usar los medios, las redes, los canales virtuales, digitales, todo esto. Y se puede. Claro que no se hace para cambiar la opinión política de una nación, ¿verdad? Imagínate que no será para que hacer que la gente lea, o sea. Exacto, sí, es posible, sí, eso se puede.
Entonces, Manuel, un placer haberte tenido en este episodio del podcast. Solamente es la primera vez, esperamos que se repita la visita, más temprano que tarde, ¿verdad? Y nada, muy agradecido de aceptar nuestra invitación a este podcast y las puertas siempre van a estar abiertas. No, muchas gracias a ti, Edward. Y claro, cuando lo estime conveniente, me avisas y conversamos. Para mí siempre es un placer hablar de estos temas y sobre todo apoyar. Y nosotros estamos hablando a personas como tú que han decidido crear y mantener una iniciativa valiosa como estos podcasts de Papel Macho. Así que muy, muy agradecido a ti y espero de alguna manera haber llenado las expectativas. No, claro, claro. Y nuestro público creo que pensará lo mismo también. Vamos a concluir este episodio de la mejor manera, que es con otro de los poemas de nuestro invitado, de Manuel Libre Otero, de su libro Las Edades de la Furia. Así que disfrútenlo y hasta el próximo episodio. El alma de las cosas. ¿Cómo pedirle a un ave que reconozca la maravilla en su vuelo? ¿Cómo mostrarle a la flor la seducción que se oculta en su embriagador perfume? ¿Cómo enseñarle a una piedra el calor del hogar que construye? Si el ave vuela porque no conoce otra maravilla que la del trino, si la flor seduce porque olvida que solo puede amarse a sí misma, si la piedra construye porque ignora aún su propia suerte, y yo, que no soy ni ave, ni piedra, ni flor, y yo, que no tengo ni vuelo, ni aroma, ni suelo que dar, y yo que no puedo ser más que un ladrón del alma de las cosas. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte si no lo has hecho, para que no te pierdas ni una página de esta aventura literaria. Y si además nos regalas un me gusta, compartes con tus amigos y dejas un comentario, estarás ayudando a que esta comunidad lectora siga creciendo. Suscríbete, comenta y comparte. Hagamos de cada episodio una tertulia más grande y más rica en historias.